Y Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, el capítulo 5, el versículo 1, sin lugar a dudas que es uno de los pasajes que es una joya para nuestra vida cristiana. Quien logra comprender Romanos 5:1, verdaderamente que encuentra un motivo para descansar en el Señor y confiar completa y absolutamente en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Romanos 5:1, fíjese lo que dice, escuche con atención. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu preciosa palabra que nos concedes poder estudiar. Parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y nosotros queremos encontrar los tesoros que están ocultos en tu preciosa palabra. Ayúdanos este momento, Señor, para escudriñar tu palabra y aprender y llenarnos de ti, Señor. Ahora bendice a mis hermanos y llénanos de tu sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, justificados pues por la fe. Hemos dicho que la palabra justificados es el acto judicial por el cual Dios declara a cualquier pecador, sea grande o chico, lo declara inocente, sin culpa y sin castigo. Incluso ante la vista de Dios, Dios llega a ver a ese pecador como si jamás de los jamases hubiera cometido pecado alguno. De manera que la justificación hace de cualquier pecador arrepentido un ser aceptable delante de Dios. Si no fuera por la justificación, nosotros no tendríamos ningún acceso a la presencia de Dios. De ahí que la salvación viene a ser como un regalo grande, y que una vez que lo abrimos encontramos grandes regalos dentro de ese regalo grande que fue la salvación. Uno de los regalos más preciosos que hay dentro de nuestra salvación es precisamente haber sido justificados. Y tal como hablábamos en la mañana respecto a la adopción, la justificación también se obtiene mediante la fe. Y además es también un regalo que Dios da, porque nadie puede ganarlo y nadie puede pagar por ese precioso regalo que Dios nos ha dado. De ahí que es muy importante, hermanos, pues de veras es muy especial poner atención a lo que dice el apóstol San Pablo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, porque vamos a poder entender cuáles son los métodos que Dios usó para justificarnos. Hoy en día hay mucha confusión respecto a cómo Dios justifica a un pecador. La iglesia en el mundo
Ellos dicen tienes que hacer buenas obras, hacer penitencias, cumplir con los sacramentos. Y aún las iglesias evangélicas ponen demasiadas trabas, demasiados obstáculos, de manera que cualquier pecador dice esto es imposible. Pero esta tarde vamos a ver qué métodos usa Dios para justificar a un pecador. Y regresando a nuestro versículo de Romanos 5:1, encontramos que uno de los métodos que Dios utiliza es la fe. Justificados, pues, ¿por qué? ¿Por ser miembros de alguna iglesia, alguna denominación? No, por la fe. Justificados por la fe. Y luego se nos enseña en este mismo versículo qué es lo que obtenemos al ser justificados. Este versículo dice que al ser justificados tenemos paz para con Dios. ¿Acaso no eso no es maravilloso? Ese ser inmensamente infinito y poderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que maneja el universo con solo su poder, aquel que nos creó, el que hizo el mar, el cielo, la tierra, el sol, la luna y las estrellas, de pronto se convierte en mi amigo y yo puedo estar en paz con ese ser tan poderoso. Y ese ser tan poderoso dicta para mí justificación por solo creer en Jesucristo. Sencillamente maravilloso. Ahora, ¿cuál es el método número uno que el Señor usó para poder a mí justificarme? Usó a su propio Hijo Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en Cristo. Por eso quien tiene a Cristo lo tiene todo. Quien no tiene a Cristo sencillamente no tiene absolutamente nada. Esta tarde, continuando con este estudio respecto a la justificación, mis estimados hermanos, vamos a analizar los métodos que Dios utilizó en mi vida. No vamos a hablar de religiones, vamos a hablar de nosotros. Y voy a hablar de mí, usted piense en usted. En primer lugar, yo quisiera que todos los que estamos aquí tengamos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, hermanos, entonces no tenemos nada. Si no tiene a Cristo, pues una simple oración de perdón de Cristo viene a vivir con nosotros. Hermanos, los métodos que Dios utiliza para la justificación. Y vamos rápidamente a ver algo muy importante respecto a los métodos que Dios usa. Y inmediatamente encontramos tres formas. Lo primero que vamos a notar es que Dios me da la justificación de manera gratuita, de regalo. No pide absolutamente nada del pecador para justificarlo, simplemente que se arrepienta y venga a Cristo. Y Dios lo justifica. ¿Y por qué es gratis? Diría alguien. ¿Acaso no debemos pagar? ¿Acaso no debemos hacer algo para merecernos esa justificación? Ni siquiera cumpliendo con toda la ley, un hombre puede llegar a ser justificado. No se hace merecedor de la justicia. Número uno, porque la justicia debe ser recibida gratuitamente. Y la justicia es otorgada por Dios mediante su gracia. Nosotros no la merecemos.
Ni siquiera podemos hacer nada para merecerla. No tenemos con qué pagarla, por eso Dios la da gratis. Y no tenemos cómo merecerla, por eso la salvación es por gracia. La gracia significa algo que recibimos sin que nosotros lo merezcamos. Y por último, otro método que Dios usó fue la redención. ¿Por qué la redención? Es que nosotros somos pecadores. Y por más que Dios nos ame, Él no puede recibirnos solamente porque nos ama. Allá afuera el mundo piensa que Dios va a salvarlos porque nos ama. Muchos escuchamos la frase, pero si Dios es amor, ¿cómo me va a mandar al infierno? Pero Dios no salva a nadie por puro amor. Dios salva a un pecador en base a redención. ¿Y qué significa la palabra redención? Alguien que haya pagado el total de sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y alguien que haya recibido la condenación del pecado, que es la muerte. Dios buscó, dice uno de los salmos, Dios buscó por si había algún justo que buscara a Dios. Todos se habían descarriado. No había un justo, ni siquiera uno. Y entonces Dios en su amor buscó a alguien que pudiera pagar el total de nuestros pecados cometidos, pasados, presentes y futuros. Buscó a alguien que fuera inocente, sin culpa, sin mancha. Y en la tierra no había absolutamente nadie. Pero en el cielo había un personaje especial, el Hijo de Dios, que era santo, puro y sin mancha. Alguien que sí podía venir a este planeta Tierra, tomar forma humana, adquirir cuerpo humano y en sus cuerpos correr esa sangre purísima, santísima. Una sola gota de esa sangre era capaz de salvar a cualquier pecador arrepentido. Y entonces Dios el Padre mira a su Hijo. Y hagan de cuenta que ocurre una conversación del Padre con su Hijo y le dice: Hijo, yo ya no quiero que los pecadores terminen en el infierno. Les he dado mis leyes, las han violado. He buscado si había al menos un justo. No existe ni un solo justo. Pero yo los amo. Quiero que vengan a vivir conmigo a mi gloria. Pero en la condición en la cual ellos se encuentran es imposible aceptarlos. Están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Solo había una manera. Y el Padre se dirige a su Hijo y le dice: ¿serías capaz de dejar tu trono de gloria? ¿Serías capaz de despojarte de tu insignia majestad e ir al planeta Tierra? Tener cuerpo humano, nacer como nacen los seres humanos y adquirir cuerpo y sangre para luego ir a una cruz y morir por ellos. Uno de los salmos da la respuesta que dio el Hijo. Cuando el Padre en la eternidad pensó en su Hijo como un sacrificio para el perdón de los pecados. Dice uno de los salmos: he aquí sacrificio y ofrenda por el pecado, y él no aceptaste. Pero me has preparado cuerpo. Es el Hijo hablando. Quita lo primero, aquellos sacrificios que nunca lograron pagar por el pecado. Quita aquello primero. Y aquí vengo yo para hacer tu voluntad, le dice el Hijo al Padre.
Y en ese momento, la maravilla de maravillas ocurre. El Hijo se hizo hombre. Dice Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante, en el versículo 12 de Juan capítulo 1, Dios nos revelaría la forma de cómo escapar del pecado y ser transformados en hijos de Dios. Si el Hijo de Dios había sido transformado en un hijo de hombre, ahora con ese mismo poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma a cualquier hijo de hombre y lo convierte en hijo de Dios. Pero ¿cómo ocurre eso? Juan 1:12 lo aclara y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de este Jesús que tomó carne y sangre y fue a la cruz, los que creen en su nombre, Dios les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aclara algo muy importante. Y dice: y ellos ya no son engendrados de carne y sangre nada más. O sea, ya no son engendrados de papá y mamá. Ahora, por Jesucristo, aquella persona que viene a Jesucristo es engendrado de parte de Dios. De ahí que cada cristiano puede decir con toda confianza: yo soy hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Así lo veíamos en la mañana cuando leíamos Gálatas 4:4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a aquellos que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para eso vino Jesús. Hoy lo recordamos. Recordamos su nacimiento. Pero también recordamos su sacrificio en la cruz. Con solo su nacimiento no nos podía salvar. Porque para perdonar un solo pecado nuestro se necesitaba la sangre de Cristo, derramada como un cordero sin mancha. Y gracias a Dios el Padre, Jesús pudo ir a la cruz del Calvario y derramar toda su sangre. Si una sola gota de su sangre era capaz de perdonar y limpiar todos mis pecados, imagínense cuando el Señor dice: yo la doy toda mi sangre la doy. Eso quiere decir que hay perdón en abundancia, hay salvación abundante, hay gracia infinita para aquellos que vienen a Cristo. Vamos a ver ahora por qué decimos que la justificación es gratuita, es por gracia y es porque alguien fue a la cruz a morir por mí. Vean ustedes lo que dice precisamente Romanos 3:24. Romanos 3:24 es categórico. Si no lo subrayelo ahí en su Biblia. Es más, memorícelo. Vean lo que dice Romanos 3:24, mis estimados. Dice: siendo justificados. Vean, la frase siendo quiere decir que yo ya soy. Este versículo es para quienes ya han aceptado a Cristo y ya son justificados. Y aclara, y dice: siendo justificados gratuitamente. Si saben lo que es gratuitamente, ¿verdad? Todos sabemos. Recibir un regalo de manera gratis. Siendo justificado gratuitamente es el primer método que Dios usó. La justificación yo la recibo gratis. No puedo hacer nada para ganarla. ¿Y por qué por gracia? Por su gracia. Solo la gracia de Dios fue capaz de darme algo que yo no merecía. ¿Merecía yo ser perdonado? No. ¿Merecía yo ser
declarado inocente, sin culpa y sin castigo delante de Dios? No. Yo no merecía eso. Pero fue su gracia. La palabra gracia es darle a alguien lo que no merece. Por ley nosotros merecíamos el infierno. Pero Dios en su gracia dijo, ¿sabes qué? Mira, debido a que has puesto tu fe en Jesucristo, yo te doy mi gracia de regalo. Recibe perdón, vida eterna, salvación. Y mira, el cielo es tuyo. Siendo justificados, hermanos, gratuitamente por la pura gracia de Dios. Y aquí viene el tercer método que Dios usó, mediante la redención. Dijimos que redención quiere decir el pago total por cada uno de nuestros pecados. Dígame usted si no hemos pecado, hermanos, hemos pecado delante de Dios. Aún ahora que somos cristianos, hermanos, nuestra vida dista mucho de lo que Dios requiere de mí. Y cada vez que yo desobedezco a Dios, es una falta delante de Dios. Y ese pecado amerita muerte, amerita juicio. Pero entonces, ¿cómo es posible que Dios me siga declarando inocente sin culpa y sin castigo? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿cómo es que tenemos perdón abundante? Gracia sin final y justificación gratis por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Quedamos claros? Dios usó 3 métodos para justificarnos: gratuitamente, por gracia y por el pago total o redención hecho por Jesús en la cruz. La justificación, hermanos, definitivamente no es por obras, tal como lo mencionamos en el versículo anterior de Romanos 3:24. Definitivamente encontramos en Romanos 3:24 que la justificación no depende de mis buenas obras. Por supuesto que ahora que ya soy justificado, he sido justificado para buenas obras. Eso es muy diferente, ¿verdad? ¿Cuál es mi testimonio personal de que yo he sido justificado? Mis buenas obras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿cómo se va a manifestar a alguien que es nueva criatura? Porque las cosas viejas pasaron. Toda aquella forma de vida del pasado terminó. Y ahora el cristiano ha sido hecho nuevecito. De ahí, si hay dudas, cuando alguien dice que ha sido salvo y continúa viviendo su misma vida anterior de pecado, muy probable nunca has conocido a Jesucristo. Definitivamente, la justificación no es por obras. Romanos 3:20, vean lo que dice la santísima palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el contundente. Ya que por las obras de la ley, ¿qué son las obras de la ley? Todo lo bueno que uno puede hacer. Todo lo mejor que uno puede hacer. Pero ¿qué pasa? Si es salvación lo que quiere, ningún ser humano va a ser salvo por solo las obras de la ley. Ningún hombre, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien no puede ser salvo? Porque lo vemos portándose bien, cumpliendo, aunque nadie ha cumplido la ley. ¿Saben por qué razón? Porque
porque la ley solamente sirve para que el hombre comprenda que es completamente pecador y que está perdido. Para eso es lo único que sirve la ley. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 3:20 en su última frase dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente sabemos que estamos perdidos por medio de la ley. Así que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y créanme, hermanos, ni siquiera ahora que somos cristianos podemos cumplir con la ley de Dios, porque el que haya cumplido toda la ley que ofendiera se hace culpable de todos. Y vuelve la pregunta: ¿y entonces cómo es que Dios me justifica? Por la sangre de Jesucristo. Porque una sola gota de su sangre es capaz de limpiar a cualquier pecador. Ahora imagínense, Él no derramó una gota nada más, la dio toda, absolutamente toda, hasta la última gota que se había quedado en el corazón del Señor Jesús. Salió cuando el soldado hundió la lanza y le partió el cuerpo el corazón del Señor, y ahí salió la última gota de sangre. Por eso el perdón abundante, y por eso hay gracias infinitas, y por eso hay justificación para cualquier pecador que acude con el Señor. Vamos a ver ahora las razones por las cuales la ley no puede justificar a ningún pecador. Es importante que lo sepamos, hermanos. Si nos pudiéramos grabar eso en nuestras mentes, ¿saben qué? Sabríamos que el Señor se merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Razones por las cuales la ley no puede justificar a ningún pecador. Ya dijimos que porque la ley lo único que sirve es para dictar sentencia al pecador y declararlo culpable. La ley dice: no robarás, pero el hombre roba. La ley dice: no cometerás adulterio, el hombre adultera. La ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás. El hombre es un idólatra por naturaleza. Aún nosotros los cristianos muchas veces idolatramos nuestra secta, denominación o al pastor. Dios nos libre. Hermanos, ¿por qué razones la ley no puede justificar a un solo pecador? Y aquí encontramos la primera razón: porque la ley solo dicta sentencia de maldición al pecador. Una vez que el hombre se da cuenta que hay ley de Dios y trata de cumplirla, de pronto el pecador se da cuenta de que él no puede cumplir, y la ley lo único que dicta para ese pecador es maldición. Y vamos a ver lo que dice la Santísima Palabra. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente. Pongan atención, hermano. Dice: porque todos los que dependen de la ley, todos los que quieren cumplir la ley, están bajo ¿qué? No están bajo bendición, están bajo maldición, hermano. Toda aquella persona que dice: no, yo quiero lograr mi salvación por lo que yo hago. Bueno, lo único que va a lograr es estar bajo la maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? Dios no exigía cumplir un mandamiento nada más. No lo bastas, con eso es suficiente. No adulteras, con eso es suficiente. No tienes virgencitas ni ídolos, con eso es suficiente. No, Dios quiere el cumplimiento total, absoluto, aún del punto más pequeño de su ley. Dios pedía el cumplimiento total.
más pequeño que fuera, Dios dictaba maldición al pecador y lo consideraba culpable del infierno. De ahí que el hombre necesita urgentemente justificación. El hombre necesita venir a Cristo por urgencia. Es un caso de vida o muerte. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Porque Dios ha decretado: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y saben qué? De todos los seres humanos, no hay un solo ser humano que haya cumplido con la ley de Dios. Nadie. Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Todos se habían vuelto atrás. Todos se habían vuelto inútiles, dice la palabra. No había un justo, ni siquiera uno. Pero qué bueno fue el Señor a proporcionar en su gracia el medio para nosotros ser justificados. Otra razón por la cual la ley no puede justificar a un pecador es, la encontramos en Gálatas capítulo 3, el versículo 11, y continúa la escritura diciendo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley nadie se justifica delante de Dios. Así pueda decir que la ha cumplido todo. Siempre habrá algo que le falte. Recordamos a aquel joven rico que se acerca al Señor y dice: Señor, quiero seguirte donde quiera que vayas. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos te sabes. Y él dijo: sí, lo sé. Los he practicado desde mi juventud. Dice la palabra que el Señor miró al joven y sintió amor por él y le dijo: ¿sabes qué? Le falta una cosa pequeña. Deja la ley y ven y sigue. Ven, todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y el joven se fue rumbo a la eternidad sin Dios y sin esperanza, porque él confiaba mucho en la ley, pero también en sus riquezas. Era muy rico. No era capaz de desprenderse del mundo y seguir a Jesús. Porque Dios exige de cualquier cristiano que se le siga, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí, dice. Hay que seguir a Jesús con la cruz de cuestas, la cruz de la prueba de la aflicción. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pero ¿cómo es posible que ahora el pecador pueda ser justificado aparte de la ley? Dice Dios: en base al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora el hombre es justificado por la fe, solamente por creer en Jesucristo. El justo vivirá por fe. Ya, qué fácil puso el Señor nuestra justificación. Solo confiar en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se dice tan fácil, pero cuesta tanto, especialmente para el mundo pecador. Porque el mundo pecador, ellos quieren pagar. Estaba yo mirando una publicación en el Face donde un hombre se había amarrado nopales alrededor de su cuerpo, nopales espinudos, y él decía que por ese sacrificio él estaba ganando el cielo, la salvación. Lo único que ganó pues fue sentir el dolor de las espinas. Pero en cuanto a salvación, ¿por qué somos salvos nosotros cristianos? Por haber creído en Jesucristo. El justo por la fe
razón por la cual la ley no puede justificar ningún pecador. La ley solo tapa la boca del pecador y lo declara culpable delante de Dios. Es lo que hace la ley. La ley solamente deja sin palabras al pecador, porque delante de Dios va a ser juzgado y se le va a preguntar: ¿fuiste un idólatra? Y el hombre va a decir: bueno, tuve mis virgencitas o tuve mis santos de Dios. Culpable. O hizo cualquier pecado más. No violó la ley de Dios. Hermanos, y el pecador no va a tener ninguna excusa. La ley solo tapa la boca del pecador y lo declara culpable delante de Dios. Romanos 3:19 dice la santísima palabra de Dios ahí: pero sabemos, vean esto, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Cuando no confiamos única y exclusivamente en la sangre de Cristo, pues entonces simplemente estamos bajo el juicio de Dios. Qué bueno por todos los que tenemos aquí en nuestro corazón. Qué alegría es tener a Cristo aquí. Ahora somos justificados pues, por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Frente al cambio, ¿verdad? Alguien que trata de cumplir con la ley y hacer buenas obras para alcanzar su salvación, y alguien que solamente confía en Jesucristo. Algo más. ¿Por qué razón la ley no puede justificar a ningún pecador? Porque solo la fe de Jesucristo justifica al pecador. ¿Pero cómo es eso? Y hemos hablado en otras ocasiones que hay dos tipos de fe: la fe común, que esa la tiene todo ser humano, la tienen los grandes líderes religiosos del mundo, como son el Papa, los sacerdotes, cardenales, todos ellos creen. Más, si vamos a preguntar en toda la colonia, no va a haber una sola persona que diga: yo no creo en Jesús. Todos van a decir: yo creo en Jesús. La pregunta es: ¿y por qué no son salvos? Porque hay dos tipos de fe, mis estimados hermanos. Uno es la fe común. Esa fe la tienen hasta los demonios. Decía Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y ellos hasta tiemblan. Y sin embargo no se salvan. Entonces, ¿cuál es la fe que a mí me justifica? Yo quiero saber de esa fe. Pues esa fe es la fe de Jesús. La fe que tiene el Señor Jesús. ¿Cuánta fe creen ustedes que tenga el Señor Jesús? Es el autor y consumador de la fe. Por eso la Escritura nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es propiedad de Jesús esa fe, porque Él es el autor y es el consumador de esa fe. Y en su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos regaló a nosotros esa fe. Por eso el apóstol Pablo dice: vuestra fe santísima. Es una fe santísima. Y es una fe que en nuestra vida muchas veces Dios la prueba para ver si tenemos la misma fe de su Hijo Jesucristo. Por eso vienen las pruebas y las aflicciones. Sí, porque se trata de cargar la cruz de Cristo. Hermanos, solo la fe de Jesucristo, no mi fe común, porque esa la tiene cualquiera. Se trata de una fe sobrenatural, una fe poderosa, la fe de Jesucristo.
2:16. Vean lo que dice la palabra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, y no por las obras de la ley. ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie nadie será será justificado. Dice, ¿cuántas veces aparece aquí la palabra fe de Jesucristo? Es muy diferente decir fe en Jesucristo a decir fe de Jesucristo. Fe en Jesucristo cualquiera puede tener. Hermana, hasta reza, ora, canta, lee Biblia. Y no son salvos, porque no es mi fe personal, mi fe común, es la fe de Jesucristo. Aquí lo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Quiero que entendamos bien eso. No es mi fe, es la fe de Él en mi vida. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Verdad? Es la fe de Jesucristo. ¿Y cómo es que yo recibí la fe de Jesucristo? El día que Jesucristo vino a mi vida, Él se vino con toda esa fe que Él tiene y me la dio a mí. Por esa fe somos justificados. Nosotros también, dice la palabra. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído. Aquí está. Ahora se menciona mi fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Él. ¿Sí? Esa es mi fe común. Yo he creído en Él. Pero lo que a mí me ha justificado, ¿qué es? Dice, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Hemos creído en Cristo, sí. Lo recibimos. Él se vino a vivir a mi vida. Se trajo la fe de Él. Y esa fe es la que me justifica. ¿Se da cuenta, hermano? ¡Qué maravilla! No es mi fe común. Es la fe de Jesucristo la que me ha perdonado, me ha justificado, me ha redimido. ¿Sabe por qué? Porque mi fe personal es tan débil. No solamente tenemos la fe humana, hermanos. Con cualquier piedrecita vamos a tropezar y vamos a caer, vamos a ir. ¿Cuánta gente se ha ido al mundo? Que decía que era cristiano? Estaban ejerciendo su fe común, no la fe de Jesús, porque la fe de Jesús es fuerte. Jesús no titubeó, llevó su cruz hasta la cumbre del Calvario y murió. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Hermanos, yo no sé, yo quisiera que comprendieran perfectamente esto. No es mi fe común, porque mi fe común no me hubiera salvado jamás. Es la fe de Jesucristo que llegó a mí y me justificó delante de Dios. Bendito sea su nombre. Para finalizar, definitivamente solo la fe de Jesucristo justifica al pecador. Solo la fe de Jesucristo en mi vida es la que me justifica diariamente. Romanos 3:28 dice: Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. concluimos, punto final. Ya no hay más que se pueda discutir. La conclusión es, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, hablando de la fe de Jesús,
Y cuando el hombre tiene esa fe de Jesús en su vida, las obras de la ley, que solamente dictan maldición, dejan de tener dominio sobre el cristiano. Y ahora el cristiano vive por fe. ¿Se da cuenta? Ahora el cristiano tiene un poder sobrenatural que lo hace vivir de acuerdo a como Dios quiere. A eso se le llama vida de santidad. Cuando el cristiano, con el poder del Espíritu Santo, es hecho una nueva persona, y todas las cosas viejas pasan, y todo es hecho nuevo. Hermanos, qué maravilla lo que pasó en nosotros. Extraordinario, maravilloso, sencillamente maravilloso. ¿Acaso nos dan ganas de cantarle al Señor? ¿Acaso nos dan ganas de decirle al Señor Jesucristo: recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder? Por supuesto que sí. Y vamos a decírselo al Señor en esta tarde: Hijo de Dios, recibe toda la honra. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Y me postro en tu presencia. En adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración. Hijo de toda la gloria, la honra y Hijo de Dios.
Querido Señor, gracias por tu maravillosa gracia. Gracias por esa justificación tan extraordinaria. Gracias por esa redención donde pagaste por todos nuestros pecados. Ahora nos damos cuenta que perdidos estábamos. Pero también nos dimos cuenta de lo fácil que has puesto para nosotros y para cualquier persona ser justificados y ser perdonados. Justificados pues por la fe, dice tu palabra, ahora tenemos paz para con Dios. Y eso es que es cierto, que tan verdaderamente cierto es para nosotros. Ahora disfrutamos de esa paz y de esa justificación que no podíamos lograr de otra manera si no fuera recibirla gratuitamente por gracia y confiando en la redención, el pago total que hiciste por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Ahora bendice a todo tu pueblo, bendice a toda tu iglesia y llénanos de tu presencia siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.